Señor consejero, no me contestó a los equipos psicosociales del Instituto de Medicina Legal, que eso sí es competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias, que están externalizados y la verdad es una situación lamentable, muchos de ellos con pocos medios, y deseamos esos retrasos de 12 meses. Espero que se lo recuerde, que usted nos decía si alguno que se había quedado pendiente para que nos responda a esa pregunta. Hablábamos que además en 2015 el Partido Popular introduce el 324 de la ley punto final. Acaba de decir la comparecencia de Coalición Canaria que la justicia es lenta, pero la justicia no es más rápida cuando reducimos el tiempo para poder hacer una instrucción en 6 meses. ¿Qué es lo que es la realidad que están haciendo jueces y fiscales? Pues sobreseimiento, es decir, tener que, digamos que archivar temporalmente las causas para que esos plazos no corran y al final no se pueda llegar al fondo de las cuestiones, porque en 6 meses, con los medios materiales que hay actualmente y humanos, es imposible en muchos de los casos resolverlo. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que en esa situación, cuando están sobreseídos los casos, la protección a las víctimas no se pueden aplicar, es decir, que los juzgados no pueden hacer medidas de protección. Por tanto, créame que esto no es que sea una mala imagen, esto es la realidad de la justicia. También en 2015, después de un gran retraso, se transpone la directiva europea del Estatuto de las Víctimas. Usted comentaba la Ley 4/2015. Yo les he puesto esta imagen porque creo que es muy gráfica y me gustaría que la pudieran ver, porque en esa imagen habla, está en mayúscula y subrayado, bueno, habla de los derechos que tienen las víctimas. Este es un documento que está en el programa Adelante, que se le da a todas las víctimas, y ven subrayado en mayúscula, pone insertar lugar en que se encuentra dicha oficina. No aparece, y les digo, ¿saben por qué no aparece? Porque no existe. No existe la oficina para las víctimas. Esta ley 4/2015 es una buena ley, pero tiene un grave problema, que no tiene presupuesto. Por lo tanto, los derechos de las víctimas son papel mojado. Pero pronto preguntamos dónde está la protección de las víctimas. Usted ya ha dicho que se van a crear esta oficina. Nos gustaría preguntarle, en los años anteriores ha habido presupuesto para la creación de esta oficina. ¿Dónde han quedado esos presupuestos? ¿En qué se han gastado? Y bueno, espero que en esto pues nos lo diga exactamente. Toda esta situación supone que al haber oficinas para información de las víctimas, que bueno, entre otras cosas están las ayudas públicas a las que tienen derecho a acceder quienes están lesionados o como resultado de muerte o con lesiones graves, etcétera, etcétera, genera una sobrecarga entre jueces y fiscales que tienen que suplir estas carencias en esta información. Por tanto, esto es un mal funcionamiento porque no deberían ocupar su tiempo en esta actividad que debe ser competencia en esa infraestructura del Gobierno de Canarias. A propósito del Atlante, déjeme decirle que todas las plantillas están redactadas en género masculino, excepto las de vigilancia penitenciaria, que precisamente las redactó una mujer. Señor consejero, además de que hablamos de esta oficina de información a las víctimas, que nos parece del todo pues grave que no se hayan dotado hasta este momento, tenemos también el tema de las traducciones e interpretaciones a las víctimas extranjeras y también a los acusados. Canarias vive del turismo y por tanto también en los conflictos judiciales tenemos muchas personas extranjeras que tienen derecho no solamente a una interpretación, a intérpretes en ese momento, sino también a la traducción de todos los documentos que requiere lo que son las vistas, las resoluciones, las diligencias, etcétera, etcétera. No hay recursos y, por tanto, hay un déficit en la traducción de estos documentos. Esto compromete las instrucciones en los juzgados y puede dar lugar a nulidad por indefensión. Los escasos traductores que existen viajan, muchos tienen que estar en todos los juicios y le preguntamos si usted va a poner más medios a uno de los medios que sí depende de la comunidad autónoma, que es precisamente el de la traducción y la interpretación. Servicios sociales y programas de libertad vigilada. Esta es la actividad asistencial también tanto a las víctimas como también a los acusados. El Gobierno de Canarias tiene que ejercer también estas competencias asistenciales y cuando en procedimientos judiciales o expedientes de la Fiscalía se aprecia la conveniencia de disponer de recursos sociales, al final estos resultan que no se pueden cumplir la función que necesitan. Y esto, desde luego, es también una escasa salvedad en el sentido de salvaguardar los derechos, en este caso, de las personas. No puede ser, además, que en un juzgado de guardia de cualquier partido judicial no cuenten con la posibilidad efectiva de que la persona, sea la víctima, o en este caso el autor del delito, que queda en libertad, no reciba la protección o la asistencia social inmediata y adecuada. Además están las medidas de libertad vigilada, esas que están en el artículo 106 del Código Penal,
y J del Código Penal. No se establecen por el Gobierno de Canarias y, por tanto, estos programas formativos, laborales, culturales, de educación sexual u otros similares que imponen sentencias judiciales, pues lo que sucede es que no se realizan, no se llevan a cabo. No son programas que se hagan en el ámbito penitenciario, no son competencia del Estado, son competencia de la Comunidad Autónoma Canaria y, en este caso, los jueces y fiscales no pueden exigir el cumplimiento de estas sentencias firmes porque el Gobierno de Canarias no permite el cumplimiento efectivo de estas medidas de reinserción y control. Vamos a hablar también de la mediación. La incapacidad del Gobierno de Canarias con respecto a la mediación. El Gobierno de Canarias ha venido prometiendo y proclamando reiteradamente la plena aplicación de la figura de la mediación como instrumento de modernización y eficacia de la justicia dentro de las previsiones legales en los diferentes órdenes judiciales. A partir de la Ley de Mediación 15/2003, reformada en el 2005, y con el Reglamento del 2007, no se ha hecho nada real, salvo repetitivas declaraciones bien intencionadas, pero ya le digo que estamos en una verdadera situación de abandono sobre la mediación en la modernización de la justicia, que no se ha hecho efectivo este recurso para numerosos casos que podría resultar de gran utilidad y, además, disminuir los casos que llegan a la justicia y que están saturando, aparte de esa lentitud que hablábamos. Especialmente en el orden jurisdiccional penal es todavía más gravoso, donde se contempla la mediación y la justicia restaurativa. Nada se ha hecho a este respecto, además del esfuerzo que se ha hecho en formación, en este caso de fiscales, pues en el caso del Gobierno de Canarias no se ha hecho nada al respecto, es absolutamente incapaz de actualizar en este ámbito jurisdiccional. Tenemos también una justicia a dos velocidades, porque tenemos que hablar que no solo están las islas capitalinas, sino las islas no capitalinas, donde, desde luego, si la situación que estamos hablando, ponemos ejemplos, en las islas capitalinas, nos podemos imaginar la situación de las no capitalinas. Usted hablaba de las salas Gesell, esas salas específicas donde psicólogos hace la declaración a los menores en una situación, en un ambiente donde se intenta preservar su bienestar y salvaguardar el bienestar de los menores, y que, bueno, usted dice, y nos alegramos de que ahora se vayan a habilitar esas salas Gesell también en las islas no capitalinas, donde no existen. Hasta ahora había una en Santa Cruz, en Las Palmas de Gran Canaria, en Telde creo que hace una semana se abría otra de ellas, y entendemos que se tiene que ir por ese camino. Otra imagen, otra realidad de la justicia en Canarias es el habilitar más alas en nuestros hospitales especiales para internos que tienen problemas de salud. Antes hablábamos de las desigualdades que habría, y una de ellas es la salud. Cuando acuden en algunos hospitales donde no hay alas reservadas, tienen que ir con cuerpos de seguridad del Estado, que también son deficientes, hay que decirlo. Cuando hablamos de medios es que al final tenemos escasez en todo ello. Esto que ha sucedido, que precisamente por falta de medios humanos de estas fuerzas para acompañar, nos hemos encontrado con citas de diálisis y citas de quimioterapia que se han tenido que anular para internos que están enfermos. Esto también, en este caso, corresponde a la Consejería de Sanidad, el poder mejorar esta situación, sobre todo para que también haya mayor seguridad para los médicos y los pacientes. No quiero olvidarme de los CIE, porque cuando hablamos de esa asistencia social, otro de los problemas que tenemos es la asistencia social a las personas que están internadas en los CIE, y que solo quiero ponerles el ejemplo de la necesidad de mujeres que, después de pasar un periplo migratorio por diferentes países, donde muchas veces han tenido una mala experiencia policial con países poco garantistas, con otra cultura y otra religión, llegan a Canarias y están en esos CIEs con falta de asistencia o no a la asistencia suficiente que se requiere. Quiero hablar también de los procedimientos y los medios materiales para ciberdelincuencia. En este caso, creemos que la justicia penal, en relación con estos delitos que se perpetran, que son con medios tecnológicos, requieren, por tanto, de una infraestructura tecnológica que esté a la altura para que esto se pueda realizar. Es verdad que la dotación de dispositivos muy modernos o más adecuados para todo es complicado, pero al menos creemos que sí es indispensable que esté en la sección de criminalidad informática de la Fiscalía. Uno por lo menos en una de las provincias esté adecuadamente dotada, en cada una de las provincias esté por lo menos adecuadamente esta Fiscalía de Criminalidad Informática. Hablamos del programa Alante, antes comentaba que estaban todos en masculino. No cumplimos la ley de igualdad con respecto a cómo tenemos que en materia de género tenemos que hacer el lenguaje. Pero también hay otra duda que se plantea sobre este programa, que es que el Poder Judicial no controla los datos de este programa. Este es un programa del Gobierno de Canarias, no del Poder Judicial.
cuando los jueces se quejan de la independencia, no solamente por las presiones que puedan haber desde el Ministerio. Bueno, yo en este caso con el preso de la empresa El Atlante yo le diré que los jueces están ahora mismo en huelga quejándose precisamente de ese tema. Bueno, en cualquier caso le diré que no hay transparencia sobre quién puede acceder a los documentos del Atlante, donde todo va metido en ese programa. Y me quedan 43 segundos, pero no quiero dejar de hablar de mencionar el caso Albagate, porque es que encima ayer, de verdad, asistíamos bochornosamente a las declaraciones de un juez que quiero recordarles que el Ministerio Fiscal le pide 10 años de prisión por presuntos delitos en el ejercicio de su cargo. Antes hablaban de las personas que prestigian y desprestigian las instituciones. Desde luego, este señor desprestigia las instituciones. Esto no corresponde al Gobierno de Canarias, pero no quería dejar de decir que, desde luego, la sospecha que está dejando en todo la justicia, en como que todo es una mafia, me parece que los órganos del Poder Judicial tienen una falta de reacción suficiente sobre este señor que no debería estar ejerciendo ahora mismo la justicia en Canarias. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Monzón. Turno ahora